Bueno, qué gusto volver a reunirme con mis amigos. Aquí ya estábamos en la plática antes de empezar esta reunión hablando pues de los cambios del clima y de la alegría que es disfrutar cada etapa del año, cada temporada. Pues hoy estamos aquí listos para para retomar nuestro estudio de la doctrina de la iglesia, la eclesiología, para lo cual pues estamos viendo una serie de subtemas. Y el subtema que nos ocupa el día de hoy es muy sencillo, muy práctico. Y para eso voy a compartir mis notas una vez más con ustedes a fin de que podamos nosotros seguir la línea del pensamiento de una manera más sencilla. Entonces, comparto mis notas y comenzamos. Aquí tenemos entonces la doctrina de la iglesia. Hasta este punto ya hemos visto todos estos subtemas: la esencia y origen de la iglesia, la composición de la iglesia, el gobierno, su naturaleza, sus propósitos, su misión y el perfil de una iglesia saludable fue el tema de la última entrega. Y hoy vamos a ocuparnos del tema de la vocación de la iglesia. Y bueno, es muy simple, muy directo. Cuando hablamos de la vocación de la iglesia, estamos diciendo que la iglesia es llamada a servir. El servicio es inseparable del auténtico cristianismo. El Señor Jesucristo se distinguió por tener una actitud de siervo. Él dijo en el Evangelio de Marcos que él no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Y ese espíritu, él fue muy claro en dejárselo saber a sus discípulos que era necesario para todos aquellos que quisieran ser parte de los que dirigen su iglesia. Dijo: el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el mayor entre ustedes será vuestro siervo. Hay una diferencia entre servidor y siervo en ese pasaje que estoy citando de los evangelios. La palabra servidor en griego es diáconos y la palabra siervo en griego es doulos. Y diácono significa, pues, servidor en términos de tareas. Es una persona que se ocupa de una tarea y una vez que termina la tarea, terminó su responsabilidad. La traducción más literal de la palabra diácono sería como mesero. En aquellos tiempos no había restaurantes, había casas que abrían las puertas y le vendían comida a la gente. Y al criado que servía la comida le llamaban el diácono. ¿Me entienden? Era el equivalente al mesero. Entonces, el trabajo de él pues era atender a los clientes. Era como los meseros de hoy en día, o los servers, les dicen aquí en Estados Unidos, los que sirven la comida. Ahora, ellos no están al servicio 100% de los clientes. Ellos están al 100% del servicio de los clientes en lo que concierne a la comida, a servirles la comida y el asunto en el periodo de tiempo que van y se sientan a comer. Entonces, ese era el enfoque de ese oficio, del servidor. El servidor estaba ocupado en una tarea específica y por un tiempo limitado. Mientras que el doulos era el esclavo. El esclavo no estaba enfocado en la tarea, estaba enfocado en el amo y no tenía límites de tiempo, sino que estaba a disposición del amo las 24 horas del día. Cuando Jesucristo dijo que el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor, entonces él dijo que el liderazgo se trata de servir a otros. Es una tarea de servicio. Pero el que quiera entre los líderes ser el mayor, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser el mayor de los líderes. ¿Están siguiendo la línea? Dijo Jesús: el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, así como hay una escala de compromiso mayor entre un mesero y un esclavo, así también en el liderazgo cristiano. Alguien puede aspirar a ser líder, entonces que se mentalice para la tarea de servicio. Pero que quiera ser un mayor, un más grande líder, que se considere a sí mismo lo que es: un esclavo de Cristo y un esclavo al servicio del pueblo de Dios. Bueno, que nos sirva eso como un rompehielos de nuestra conciencia, y a los que se supone que lo sabemos nosotros como pastores y como líderes de la iglesia, a eso es a lo que somos llamados. Es fácil olvidarnos de esto, pero no deberíamos de olvidarnos, porque esto es uno de los componentes que distingue al cristianismo de
en su liderazgo de todos los demás otros conceptos donde hay liderazgo. En todas las esferas de la vida hay liderazgo, pero el cristianismo bíblico se distingue, entre otras cosas, por el espíritu de servicio que debe ser dominante en el liderazgo. Bueno, pero esto no solo se espera de los líderes, sino que se espera que sea un espíritu compartido por todos los que son seguidores de Cristo. Ok, entonces hasta aquí ya a modo de introducción está claro el concepto de la importancia del servicio, ¿sí o no? ¿Verdad? Creo que el que no ha entendido este concepto tan esencial que acabo yo de explicar, no ha entendido ni el ABC del cristianismo. No ha entendido el ABC del cristianismo, porque esto es indispensable. Hoy en día pareciera olvidarse en algunos sectores de la iglesia donde los líderes se enseñorean, se comportan como amos y no como esclavos. Eso significa enseñorearse. Y Pedro fue muy claro cuando recalcó evitar ese pecado, evitar ese peligro. Ustedes recuerdan el pasaje de 1 de Pedro 5, ¿no es cierto, Abraham? ¿Puedes buscar 1 de Pedro 5 y leernos versículos 2 y 3? Mientras yo comparto mi pantalla con ustedes. Entonces, estamos apenas leyendo algunos pasajes introductorios. 1 de Pedro 5. Versículos 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gracias, Abraham. Como pueden ver ustedes ahí en la pantalla, en el pasaje que estamos viendo, se le llama, aunque algunas versiones traducen apacentar, es lo mismo que pastorear, y viene del verbo que significa así, pastorear, que es dar de comer y cuidar a las ovejas. Aquí en griego dice, poimion es el término que se usa para rebaño precisamente, al rebaño. Entonces Dios está comparando el oficio de liderazgo con el de un pastor y la identidad de la iglesia con la de un rebaño de ovejas. Y después Pedro explica con lujo de detalle algunos de las cualidades del trabajo pastoral. Dice, por ejemplo, hay que velar por el rebaño, eso significa pastorear para él. Dice, y se debe velar por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente. No por avaricia como fuente de ganancia, sino con un deseo sincero. Y aquí en el versículo 3 es lo que recalcamos. Tampoco como teniendo señorío. Ustedes quizás recordarán, aquí dice, kata curieontes, que es un participio, está en una forma continua, teniendo señorío. Y viene de dos palabras del verbo que significa enseñorearse de forma intensiva. Vamos a ver aquí si no lo dice en los textos. A ver, vamos a ponerlo aquí. Katakurieo, que significa controlar, subyugar, ejercer señorío, enseñorearse o dominar. Entonces, obviamente, en griego se dice, se usan dos palabras para referirse al amo. La palabra esclavo es doulos y la palabra amo a veces se usa la palabra kyrios o kurios, como quieran pronunciarla, y a veces la palabra déspotes, de donde viene nuestra palabra déspota, pero tiene un significado diferente en el griego del Nuevo Testamento. Allá el déspota era el soberano, la autoridad final, y el kyrios era el señor o el amo. Entonces, Pedro está diciendo que los líderes de la iglesia no deben comportarse como los amos de la iglesia, sino como obreros del dueño al servicio de la iglesia. Somos nosotros obreros voluntarios al servicio de la iglesia y somos siervos. Una de las cosas que más me gusta de las epístolas pastorales, especialmente las de Pablo, es ver cómo ellos normalmente tenían ese cuidado. Fíjense que les voy a enseñar, por ejemplo,
vamos a ver, Colosenses. Es Filipenses. Filipenses 1, 1 y 2. Fíjense cómo, nomás por dar un ejemplo más, hermanos. Dice, Pablo y Timoteo. Observen cómo se introducen ellos. Siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos. Observen algunas de las palabras claves en este pasaje. Dice aquí Pablos, Timoteos y Timoteo. Y aquí dice la palabra que les explicaba. Esa se pronuncia duloi, que es un sustantivo plural nominativo masculino en griego. Y significa esclavos. La mayoría de versiones en español traducen siervos, pero la palabra es esclavos. Creo que en la Biblia textual, quiero ver. Siervos traduce la Biblia de las Américas, también la Biblia textual de la tercera edición, pero la de la cuarta edición ya traduce esclavos, porque eso es lo que dice el texto. ¿Entienden? Esclavos. Así es como ellos se introducen a sí mismos. Reina Valera dice siervos y Reina Valera actualizada también, Reina Valera contemporánea también. Dios habla hoy, siervos. Biblia al día, siervos, Nueva Biblia Española, servidores, todavía le quita más peso el término servidor. Esclavos, Nueva Traducción Viviente, esa está bien traducida. Esclavos, pues ese es el punto. Esclavos, vamos a ver, no sé si tengo aquí algunas en inglés, a ver cómo tradujeron. Servants, se me hace muy pobre la traducción esa de servants. Igual que la King James. Esa fue la English Standard Version y la King James. Pero aquí la Lexham English Bible sí traduce, ¿ven? Slaves. Así que como pueden ver, Pablo y Timoteo se introducen como esclavos de Cristo Jesús. Y a los demás creyentes los llaman santos. Los llaman hagiois, que es esta palabra. Se transliteraría con H al español. Hagios, ¿qué significa eso? Santos o santificados en Cristo Jesús. Y luego dice también que dice en Cristo Jesús, a los que están en Filipos, dice, los episcopos, quis diáconos, que son con los obispos. Este es un término para referirse a los líderes de la iglesia, que viene de scopeo, el verbo observar o ver, y epi significa sobre, es la preposición antepuesta. Y acá está la otra palabra que yo les decía, diaconois. Diaconois, así está entonada aquí en la segunda sílaba, donde está la capa y la omicron. Así que aquí se nos mencionan varios grupos de personas. Pero quiero recalcar algo, miren. Pregunto yo, ¿cómo llama Pablo a los creyentes en Filipos? ¿Observaron? ¿Cómo los llama? Habiliten su micrófono. Santos. ¿Y cómo se introducen a sí mismos ellos? Esclavos, siervos. Ok. Siervos. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Pablo y Timoteo no eran santos? Sí, eran santos. ¿Y los cristianos filipenses no eran esclavos de Cristo? Sí, ¿verdad? También los cristianos eran esclavos de Cristo y también ellos eran santos. Pero quiero que vean esto. Si Pablo hubiera dicho, Pablo y Timoteo, santos, a los esclavos en Cristo que están en Filipos, ¿hubieran dicho alguna mentira o hubieran dicho la verdad? La verdad. Pero suena muy diferente, ¿verdad? ¿Verdad que suena muy diferente? Es decir, aunque ellos eran santos también, aunque ellos eran líderes, obispos también ellos, ¿cómo se eligen presentar? ¿Ven cómo ellos conciben su identidad y cómo quieren comunicar este espíritu de servicio entre más alto estás en la esfera de liderazgo? Perdón. Y ven cómo ellos eligen poner a los hermanos en Cristo en un estatus
alto, aunque son esclavos de Cristo también, ¿verdad? ¿Y cómo son hoy en día los líderes de las iglesias? Cuando muchos líderes de las iglesias se introducen, ¿qué actitud comunican con su vocabulario y con sus actitudes? Oh, perdón, no sé qué le pasa a mi garganta. Entonces, como pueden ver, esto ya nos dice algo a nosotros, ¿no es cierto? ¿Verdad? Como pueden ver, si nosotros comparamos la manera en que Pablo quiere proyectar el liderazgo cristiano a toda la iglesia y comparamos eso con la manera en que en la actualidad muchos líderes cristianos proyectan su liderazgo y su relación con los demás miembros de la iglesia, pareciera que hoy en día se sigue un modelo invertido. Modelo invertido. Los pastores de las iglesias grandes a veces ya andan con guardaespaldas. Y lo digo porque yo los conozco, ¿eh? Yo he ido a algunas actividades o alguna vez visité. Por ejemplo, Jesse ahí tiene los dos suyos. Ah, ¿verdad? Mira, ahí están ya, ¿ves? Cuidado, cuidado, lo que decimos aquí. Pero lo cierto es que, hablando ya en serio, es verdad, tú no te puedes acercar a algunos pastores. Ustedes se pueden imaginar a Jesús con guardaespaldas, a Juan, Andrés con guardaespaldas. Bueno, los apóstoles pensaron que estaba bien para ellos ser guardaespaldas de Jesús y Jesús los puso en su lugar. ¿Se acuerdan allí en el pasaje de que le traían a los niños a Jesús para que los bendijera? Y los apóstoles, ¿qué decían? ¿Verdad? No, déjenlo, ¿verdad? Queriendo ellos hacerle un favor a Jesús, salieron regañados. ¿No es cierto? Ahora, amigos, ¿acaso a Jesús no lo apretujaban las multitudes y los apóstoles les decían, ¿cómo que quién te tocó si todos te aprietan? Yo no concibo en el escenario más extremo que Jesús hubiera aceptado en ninguno de sus discípulos que les pusieran guardaespaldas y protección. Entiendo los riesgos modernos que algunos pastores viven, pero bueno, es parte del trabajo, ¿no? Una mentalidad de servicio, pero hoy en día no. ¿Cómo van a tener los cristianos un espíritu de servicio cuando nosotros hemos desarrollado una industria cristiana de celebridades, donde entre más cerca estés tú de la celebridad, más tienes que pagar en los eventos y en los conciertos? Si te quieres sentar más adelante, si te quieres sacar la foto, olvídense. Entonces, esto es una contracultura cristiana. Es decir, el cristianismo contemporáneo debe resistirse a seguir esos modelos anticristianos de liderazgo, porque la iglesia tiene una vocación de servicio, pero tiene que empezar por sus líderes. Bueno, ya quedó claro eso. Bueno, se supone que debía estar muy claro antes de que alguien entrara al liderazgo, debería de tenerlo claro, pero parece que eso no es muy claro, que lo claro es lo contrario. Los que quieren ser líderes porque ya no quieren hacer las cosas que hacen los servidores. Fíjense que en nuestra iglesia asignamos o buscamos voluntarios para hacer el aseo, y mi familia y yo también somos parte de esa lista de voluntarios. Nosotros hacemos el aseo de vez en cuando. Bueno, la semana pasada nos tocó a nosotros y con mucho gusto estuvimos ahí lavando los baños, barriendo y trapeando los salones. Y la verdad es que a mí me gusta, a mí me gusta recordar a lo que somos llamados, a servir en las tareas más sencillas, las más simples. Nunca deberíamos desconectarnos de eso. Yo entiendo que a veces la optimización del tiempo de algunos líderes demanda que se concentren su enfoque en ciertas tareas, pero de verdad que de vez en cuando, y una vez al mes, no estaría mal que laves los baños para que te acuerdes quién eres, porque eso somos. Si tú vivieras en una hacienda donde hay muchos esclavos y hay hijos
y hay invitados y está el amo, ¿a quién crees que le tocaría hacer el aseo? Pues a los esclavos, ¿no? Ni modo que mandaran a las visitas. Entonces, en el reino de Dios, adivinen quiénes son los esclavos. ¿Quién creen? ¿Verdad? Nosotros somos los esclavos. No son los hermanos, somos todos nosotros y nosotros somos los primeros. Eso es el liderazgo. Ir por delante, no ir por arriba. Ir por delante, el primero. Entonces, no es que tenga yo una fijación con hacer el aseo, lavar los baños, no tengo fijación con eso. De hecho, pues, claro que si alguien más lo hiciera, estaría bien, ¿no? Pero, realmente Jesús fue muy claro al dejarnos saber que tenemos una vocación de servicio, un servicio con la mejor actitud, no solo con excelencia en la tarea, como se supone que se espera de un mesero, que sea un excelente mesero, ¿no? Porque su ingreso depende de su excelencia, ¿o no? Pero más que excelencia en las tareas, mentalidad de diácono, se requiere una actitud de disposición incondicional, mentalidad de esclavo. ¿Ven la diferencia, no? El mesero se compromete por tiempo limitado a una tarea específica y debe hacerla con excelencia. Y esperamos eso también. Pero esperamos más que eso. En el cristianismo se espera que estemos con la disponibilidad de hacer más que solo las tareas en las que somos excelentes, lo que se necesite, lo que sea necesario y con la mejor actitud. Bueno, habiendo aclarado ese fundamento bíblico teológico, vamos entonces a leer ahí el resumen. Ok, vamos a darle la oportunidad a uno de nosotros que haga la lectura. Vamos a darle a Alex que nos dirija con la lectura. Gracias, Luis. La vocación de la iglesia. Dios llama a todos los santos a participar activamente en su obra. Primera de Corintios, capítulo 15, 58, Efesios, capítulo 4, versículo 12 y Apocalipsis 22, 12. Por eso, Él da a cada miembro dones espirituales. Dios da líderes a la iglesia. Por un lado, Dios da a la iglesia personas con capacidades especiales para preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Efesios 4, versículos 7 al 12. Dios da destrezas a cada persona. Por otro lado, Dios da capacidades únicas y especiales a cada miembro del cuerpo de Cristo para servir, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 5, 8, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 31 y Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Cada uno, según el don que recibió de Dios, debe servir en la obra del Señor. Gracias. Ok, entonces, solo para dejarlo claro, para asegurarnos que nadie dé excusas en el cumplimiento de nuestra vocación como el cuerpo de Cristo, entonces Dios nos dio tanto capacidades a cada uno de nosotros como capacitadores. Dios dio a la iglesia capacidades y también le dio capacitadores. Entonces, Dios da habilidades a cada uno de sus miembros, pero también le da un liderazgo capacitador, porque creo que ese es el móvil que quiere Pablo recalcar ahí en Efesios 4, cuando dice que Cristo mismo dio a la iglesia o puso algo. Vamos a ese pasaje, vamos a hacer un rápido análisis, una exégesis rapidita de ese pasaje. Efesios 4, del 11 al 13, si no me equivoco. Vamos para allá. Solo para ver. Efesios 4. Observemos en ese pasaje que conocemos ya bien. Aquí. Dice, y él dio, está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Está hablando de Cristo resucitado. Dice que en su ascensión, Cristo, el que descendió es también el que mismo ascendió. Entonces está hablando de la ascensión de Cristo y en su ascensión, Cristo ha empezado a obrar la plenitud. Y en esa plenitud, dice el versículo 11, que Cristo edoque, del verbo dar, aunque creo que Reina Valera tradujo constituyó, ¿no? Vamos a ver cómo dice. Constituyó, ¿observan? Reina Valera traduce constituyó.
que no está mal, pero literalmente el texto dice dio. Él dio. Está hablando de dar, de un don. De un don, que es el verbo didomi, si no me equivoco, déjenme ver. En tiempo auristo, Sí, ahí está. Es el verbo didomi que se traduce dar. Dar es su primera acepción. Dar. Eso significa. Por eso tradujo y dio. Así como en los... ya sabemos que Pablo en esta... Está usando una analogía con los generales romanos que vencían en batalla y luego repartían el botín entre los ganadores. ¿Me entienden? Aquí el general ganador es Cristo, el que entra en la procesión triunfal de regreso, y él está dando. Y él lo que dio aquí es gente. No solo dio dones, pero dio gente. Dio a algunos el ser. Eso de el ser, que traduce la Nueva Biblia de las Américas, no está en el original. Por eso está aquí en diagonal en gris y no en regular en negro. El texto literalmente lee, les enseño otra vez. Dice, y él dio por una parte, dice, por una parte, a los apóstoles, tus apostolus. Luego dice, y a los profetas, y a los evangelistas, y a los, y fíjense que por eso hay debate aquí en teología, porque el texto original no dice y a los pastores y a los maestros, sino que dice y hay un solo uso del artículo a los, y luego dice oimenas kididaskalus, que son los pastores y maestros. Por eso muchos creen que el don de pastor maestro es un don, pero en realidad aquí está hablando de gente y no de las habilidades nada más. El regalo que Cristo dio, volviendo al texto en español, o sea, Cristo dio, ¿a quién le dio? A la iglesia. Cristo le dio a la iglesia este tipo de personas. ¿Y para qué se la dio? Pues ya sabemos nosotros. Ahí dice, para catastismos, que dice, es proston para catartismo, que significa restaurar o reparar o componer, a los santos para la obra del diaconías, del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los santos son remendados, lo cual implica que hay una especie de estado de desorden o de orden imperfecto que los dones que Cristo da a la iglesia, el liderazgo, compone. Ellos componen, ellos arreglan, ellos reparan, les voy a enseñar esa palabra, catartismo, dice aquí. Capacitación, perfeccionamiento, perfeccionar, equipar, suficiencia, equipamiento, preparación o entrenamiento que califica totalmente, denota una manera muy semejante, ajuste o preparación, de perfeccionar. Perfeccionar. Entonces, ese es el trabajo de los líderes. Capacitar. Por eso dije, el Señor no solamente dio a capacidades. Dios da capacidades, dones, habilidades, talentos. Dios también da capacitadores a la iglesia. Dios da capacitadores. Así que por un lado, los cristianos, los líderes como cristianos tienen capacidades que deben poner al servicio de Dios y de su pueblo. Pero ellos mismos son un don para la iglesia. Y su responsabilidad es capacitar a la iglesia. Yo creo que todos sabemos eso. Bueno, eso espero. De eso se trata el liderazgo. Que a través de la experiencia y de la actitud de servicio, nosotros capacitemos a los santos para que hagan un mejor ministerio. ¿Ok?
Entonces, en ese sentido, la iglesia va a poder cumplir su vocación de servicio. Y bueno, la lista de dones que se menciona en los pasajes ya citados en la lectura que Alex nos hizo favor de hacer, entre ellos Romanos 12, Primera de Corintios 12, 13 y 14, Efesios, aquí este pasaje que acabo de leer, o Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. Esa lista no es exhaustiva, hermanos, es representativa. Es decir, no creo que los apóstoles tengan una lista de los 10 dones que existen, sino que ellos identificaban habilidades y destrezas. Algunas se las dijo Cristo o el Espíritu Santo, y otras ellos las discernieron y las registraron. ¿Por qué creemos esto? Porque las listas no son idénticas. Si la lista de dones hubiera sido descriptiva, hubiera sido idéntica en los diferentes pasajes bíblicos. Pero ellos no están describiendo la lista de dones que existía. Ellos están ilustrándola, representándola. Algunos dones sí son repetitivos en algunas listas, como el de apóstol o de profeta, pero otros no. De hecho, si ustedes ven por ejemplo, miren, vámonos a Primera de Corintios, solo por citar un ejemplo, nuevamente. En esos 3 capítulos que hablan de los dones. Primera de Corintios 12. Ahí se mencionan algunos de los dones. Por ejemplo, dice, versículo 8, palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de conocimiento por el Espíritu, dones de sanidad, dice poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. Y más adelante, retomando el tema, él dice, ¿son todos apóstoles? Dice él, por ejemplo, en el 28, si no me equivoco. Dice, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Segundo lugar, profetas. Tercer lugar, maestros. Ahora, en la lista de Efesios 4:11, vemos un paralelo parcial, porque en esa lista eran apóstoles, profetas y después, ¿quién? En Efesios 4:11, ¿se acuerdan? Maestros, evangelistas. Evangelistas primero y luego pastores y maestros. Pero aquí no se menciona al evangelista, ni tampoco se menciona pastor, solo se menciona maestro. ¿Observan eso? Entonces, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, y al último, ¿cuál pone? Las lenguas. Las lenguas era el último, decía él, ya, en el ranking final están las lenguas, ¿verdad? Ok, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, es obvia la respuesta. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Qué está diciendo con esto? Que no hay un solo don que todas las personas van a tener, sino que cada uno tiene lo que le es concedido de parte del Señor. Ahora, allí se mencionan esos dones. En el capítulo siguiente, en el 13, vuelve a mencionar algunos de los dones. Si yo hablara en lenguas, que es un don, ¿verdad? Si tuviera el don de profecía, otro don. Si entendiera todos los misterios, es el don de sabiduría el don de sabiduría, y todo el conocimiento, el don de conocimiento. Luego dice, si tuviera toda la fe. Entonces aquí él distingue que hay una fe que es dada a todos, pero que hay un don de fe que es reservado para algunos. ¿Entienden eso? Es la única forma lógica que uno puede hacerle justicia al texto aquí, entendiendo fe como un don especial. ¿Sí o no? ¿Verdad?
Luego, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entonces aquí se identifica la generosidad o el don de repartir, como dice en otro pasaje, como un don especial de ser generosos, ¿me entienden? Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, esto alude al martirio, el don de tener la voluntad de uno estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo de una manera excepcional. Bueno, luego vamos al capítulo 14. Bueno, ¿cuál es el punto del capítulo 13? Que ningún don es de utilidad si está privado del acompañamiento del amor cristiano, del amor de Dios. Que el amor es mejor que los dones, pero no debemos descuidar los dones. Es lo que prosigue diciéndole en el capítulo 14. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ok. Ahora les voy a decir aquí lo que yo creo que él no está diciendo a la luz del contexto. Es decir, ¿está Pablo diciendo a la luz del contexto que todos deben tener el mismo don? Pregunto a ustedes que son pastores. A ver. ¿Por qué decimos que no, Gustavo? ¿En qué nos basamos? Bueno, pues en el texto dice que no todos teniendo diferentes dones, dice la Escritura, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no se puede contradecir Pablo tan cerquita a sí mismo, ¿verdad? Acaba de decirle, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Antes, en el capítulo 12, versículo 7, si no me equivoco, del 7 al 10 se dice, a cada uno se le dio la medida del don que le fue dado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, no puede decir aquí Pablo que todos deben profetizar, sino lo que está diciendo, observen la naturaleza plural de las palabras de Pablo en el capítulo 14. Entonces, retomando el texto ahí, volvamos allí. Dice, juntos procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ahora, yo creo que lo que Pablo está diciendo es que en las reuniones congregacionales se le debe dar prioridad al don o a los dones que nos revelan la voluntad de Dios. Entonces, cuando ellos estaban congregados, ellos deberían de darle prioridad a la exposición de la palabra de Dios. En aquel tiempo todavía se estaba completando el registro del canon del Nuevo Testamento. Tenían tanto las escrituras explicadas por los maestros como las revelaciones proféticas dadas ya sea por apóstoles o por profetas, que eran la revelación directa de Dios para su pueblo. Entonces, procurar profetizar aquí en el contexto del capítulo es procurar que en las reuniones no falte la exposición de la revelación de Dios. Porque todo el capítulo se trata de eso, lo que ellos hacían en las reuniones. ¿Cómo lo sabemos? Porque si no, ¿cómo se puede decir que edifica la iglesia? Cuando alguien está hablando en lenguas a solas, no hay ningún problema. Él se edifica a sí mismo. Aquí Pablo está hablando de lo que sucede en las reuniones. Observen más adelante. Ahora, quiero recalcar una observación interesante que encontramos por aquí. Miren, dice, versículo 23. Observen. Por tanto, si toda la iglesia, ¿y qué dice después? Se reúne. Entonces, ¿en qué estaba pensando Pablo en este capítulo? En las reuniones de adoración y de edificación, en las reuniones congregacionales. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos, pero si todos profetizan y entra un incrédulo,
o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Ahora, yo ya hablé del asunto de los dones cuando abordamos el tema de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Dedicamos toda una clase a hablar acerca de los dones y esa controversia que hay de los dones. No la voy a repetir aquí porque eso ya fue discutido. Simplemente aquí estoy abundando en el tema de la lista de los dones. Ahora, observen el 26. ¿Pueden leer, por favor? Vamos a darle la oportunidad de leer a alguien que no ha leído. Vamos a dar la oportunidad ahí a Lupe, que lea 1 Corintios 14, 26. Ahí está. Dice que hay que hacer, pues hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Gracias. Ahora bien, esto nos enseña a nosotros que Pablo trae en mente la idea de los dones usados en las reuniones cristianas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto en el contexto. Y aquí él menciona que cuando uno está en la reunión, alguien trae lenguas, ¿ok? O interpretación. Bueno, use todo eso para edificación. Revelación, se implica revelación profética o de algún otro tipo. Enseñanza, pero observen algo más que se mencionó ahí, que yo acabo de subrayar. Salmo. Parece Pablo insinuar aquí que algunos tienen dones musicales o de composición. O sea que hay dones que Dios da para componer música o para componer letras y canciones cristianas. Entonces, como pueden ver, este es el único pasaje en la lista de los dones que menciona este asunto de los salmos como un don. Vamos a ver cómo lo dice ahí. Salmón. Bueno, así suena en griego. No es salmón del pescado, sino de salmos, ¿no? Dice, cada uno, Ecastos, Gimón, cada uno de ustedes, salmo tiene, enseñanza tiene, didagen, lengua tiene, revelación tiene, apocalipsis tiene, hermeneian egi, o sea, interpretación tiene, pantapros o ducomonien ginesto. Todo esto para edificación se ha hecho. Entonces, como pueden ver, una vez más, ¿qué estoy diciendo con esto? Que las listas de los dones no son prescriptivas, son representativas. ¿Hasta aquí? ¿Está claro ese punto? Por eso las listas no son idénticas en ninguno de los pasajes unos con otros, sino que son similares, pero no idénticas. ¿Ok? En Romanos 12, por ejemplo, se mencionan dones que no se mencionaron aquí. ¿Cómo cuál? Como el de presidir, como el de repartir. ¿Ok? En 1 Pedro 4, como el de administrar, que no se mencionan claramente en Efesios. Entonces, son listas representativas. ¿Quieres decir, Luis, que podría haber otros dones que no están aquí en estas listas? Eso es lo que se supone que yo creo que debemos entender. ¿Cómo cuáles dones serían esos? Por ejemplo, alguien preguntará y alguien levanta la mano y dice, yo sé cuál. El don de la risa. El don de ladrar como perro. Hey, ustedes se ríen, pero algunos de los que van a ver este video no se van a reír. Hasta me van a escribir para reprocharme por qué me estoy burlando y criticando la supuesta obra del Espíritu Santo, porque hay algunos que creen sinceramente que esos que he dicho yo son dones del Espíritu, o al menos lo han dicho. Lo han dicho. Así que si ya lo han dicho en el pasado, pues no estaría raro que lo vuelvan a decir, ¿no? Y si alguien tiene el don de ladrar como perro, pues alguien entonces podría tener el don de rugir como león, o maullar como gato, o cacaraquear como gallina. Ustedes creen que me estoy burlando, pero no me estoy burlando.
Estoy criticando esos desórdenes, porque son desórdenes. Es más, el capítulo cierra claramente, precisamente en este espíritu. Y bueno, yo a las escrituras me remito. Los que no estén de acuerdo conmigo, bueno, que saquen la escritura y me corrijan. Pero aquí claramente Pablo dice, cierra el capítulo de los dones, que es toda una sección de 3 capítulos, 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, y él dice que todo se haga decentemente y con orden. Y me podrás decir lo que quieras, pero lo menos que hay en las reuniones donde están ladrando, babeando, arrastrándose, maullando y riéndose de una manera desenfrenada hasta el punto de caerse al suelo y babear, porque yo los he visto en persona. ¿Y dónde viste eso, Luis? En la iglesia de Cash Luna lo vi, porque la visité varias veces cuando estaba haciendo estudios de campo. Ellos hacían eso. Podrán decir de Cash que lo pueden defender, pero él promovía ese desorden en su propia iglesia las veces que lo vi. Es más, un pastor amigo mío que está aquí en San José, en una ocasión estábamos en Guatemala en ese tiempo y haciendo unos estudios y fuimos a la iglesia de Cash Luna, y una persona, cuando él hizo uno de sus movimientos así de supuesto poder, se cayó de espaldas tan duro. Ahí le cayó a los pies a mi amigo que le dijo, se llama Roberto, este pastor, un amigo mío, Roberto Munguía. Cayó tan duro esa persona de espaldas y se golpeó en la cabeza contra la pata de la silla que recorrió la silla y la zafó, porque estaban de las sillas que se enganchan, zafó la silla del golpazo que se dio para atrás. Y dije yo, ¿de verdad esto es una obra del Espíritu Santo? ¿De verdad esto es? Las multitudes tropezándose para correr hacia el frente para recibir un toque de este hombre, Carlos Luna, y él consintiendo que la gente haga eso en lugar de hacer que la gente corra detrás de Cristo, espiritualmente consintiendo que la gente vaya detrás de él para recibir un toque de él. Si no reciben el toque de él y no sienten nada, no fueron bendecidos. Cuando nosotros, según las escrituras, ya estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que yo no necesito ir hasta Colombia a avivamiento, o no necesito ir a la casa de Dios o a la ciudad de Dios ahí con Cash Luna. No necesito ir a Oasis de Esperanza en Costa Rica. No necesito ir a Kansas City. Bueno, ya no voy a seguir porque se me va a tirar el mundo encima, pero es más barato ser cristiano bíblico, hermanos, porque Cristo está en todo lugar. Tú puedes correr a Cristo donde tú estás y ahí tú vas a ser bien recibido con los brazos abiertos. Entonces, debemos tener cuidado de cómo concebimos la vocación de la iglesia y el propósito de los dones. Los dones son para servir. Los dones son para la gloria de Dios, y los dones reflejan el carácter y la naturaleza de Dios, ¿sí o no? Y si Pablo está diciendo que todo hágase decentemente y con orden, eso nos habla a nosotros de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Pues un Dios de orden. Y ahí lo dice en la misma escritura. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. En el mismo capítulo, unos versículos atrás. Si no me equivoco, el 34 por ahí, no me acuerdo. Pero no lo leímos. Entonces, como pueden ver, ahora no estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales son iguales, ni que todos los creyentes que se identifican como cristianos pentecostales hacen lo mismo y están de acuerdo con esos abusos y excesos, porque hay muchos que no, y son mal representados cuando generalizamos. Así que no estoy diciendo que todos, ¿ok? Estoy hablando de los que yo sé, porque yo los he visto, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Esto tiende a ser muy común en las iglesias históricamente pentecostales. Aunque hoy en día hay que diferenciar entre las iglesias pentecostales clásicas y las neopentecostales. Pero eso es tema de otro asunto que no vamos a abordar ahora. Simplemente el hecho de que somos llamados a servir
y que todos tenemos dones o capacidades, entonces debe llevarnos a nosotros a modo de conclusión de este primer subtema de esta clase es, bueno, tenemos que aprovechar eso, ¿no? Para algo se nos dio. Para algo hemos sido llamados los pastores para capacitar a los santos. Entonces, ¿qué mecanismos estás tú desarrollando, pastor, para cumplir tu responsabilidad capacitadora? Y luego, ¿cómo ayudamos a los santos a conocer o identificar sus capacidades y ponerlas en uso al servicio de la causa de Cristo? Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice y que hace Rick Warren, que es súper famoso, el pastor Rick Warren. Pero eso no quita reconocer que ha escrito algunas cosas interesantes y prácticas. Entonces, en su libro de Una iglesia con propósito, en el apartado de el servicio, él comparte algunas ideas muy prácticas que puso en acción en su ministerio, como la de contratar un pastor encargado solo para el área de servicio, cuyo trabajo era ayudar a los miembros de su iglesia a identificar sus dones y canalizarlos en algún área de ministerio. Y cuando tú, dice él, por ejemplo, en su libro, cuando tú no puedes pagarle un pastor, entonces una de las cosas que puedes hacer es identificar uno de los líderes de tu iglesia y asignarle esta responsabilidad. Porque si vas a movilizar a todos los santos, o al menos más creyentes de los que son promedio. Un libro que a mí me gusta, lo leí hace varios años y se los voy a recomendar a aquellos que quieran abundar más en la temática. Este que está aquí en la pantalla se llama La abrumadora influencia de la iglesia, de Robert Lewis. La abrumadora influencia de la iglesia es de Editorial Vida. ¿Alguien conoce este libro, pastores? ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Es un libro muy bonito, muy interesante. Ese es el testimonio de una iglesia que está en Little Rock, Arkansas. La iglesia se llama Fellowship Bible Church, iglesia, la fraternidad cristiana o de, bueno, ya ni me acuerdo. Fellowship Bible Church, iglesia bíblica fraternidad, así se traduciría, ¿ok? El libro está en español, gracias a Dios. Y es una iglesia que se especializó. Tuve el gusto de conocer a algunos de sus líderes yo y leí ese libro y he sabido de su ministerio. Ellos, su fuerte es ayudar a cada miembro de la iglesia a descubrir un área donde ellos deben de estar sirviendo. Y ellos tienen o tenían, no sé si todavía lo hagan, porque yo no he ido hace mucho que no estoy en Arkansas, como 20 años que no he vuelto para allá, pero hagan de cuenta que tienen como puestos, tienen como booths, como puestos, como puestecitos con asesores para que la gente descubra sus ministerios y hay tantos recursos de ¿cómo se puede decir? Autoevaluaciones, assessments, autoevaluaciones de dones, de talentos y todo eso. Que por cierto, yo tengo un material, si alguien quiere una copia de un material de cómo descubrir tus dones y tus habilidades, yo les puedo dar gratuitamente una copia de eso. Pero más que eso, ellos hacen una vez al año o hacían una feria de servicio, en donde toda la gente de su iglesia se ponían puestos de los diferentes ministerios de la iglesia. Hay ministerios hacia adentro de la iglesia, ministerios hacia afuera de la iglesia, la comunidad, y ministerios transculturales de todo tipo. Y una vez al año, la gente de su iglesia visitaba los diferentes puestos, hablaba con los líderes y podía probar, se le hacía una evaluación a la persona y se le asignaba unos meses probar cierta área a ver si funcionaba y si no, otra y otra hasta que encontraban la suya y ya se concentraban en eso. Y en el libro se explica todo eso y se nos dan muchos ejemplos e ilustraciones. Muy bonito. La iglesia tenía el récord de donaciones de sangre en la ciudad como una muestra del servicio que ellos daban. Entre todos los ministerios que tenían el día de la feria, un ministerio de donar sangre. Y ellos donaban más sangre que en ninguna otra organización en la ciudad de Little Rock. Así que, bueno, solo estoy mencionando algunos otros recursos al alcance nuestro que pueden ayudarnos si queremos informarnos mejor. Seguro que hay más. Pero bueno, ¿algún comentario final, opinión, pastores? Les cedo la oportunidad.
Sí, Jesse, adelante. Solamente en Efesios 4:11 estabas hablando de dones y personas dones, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, la parte de apóstol, profeta, ¿verdad? Que sigue siendo el día de hoy un tema y no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Para separar, ya que lo incluiste en los dones de 1 Corintios 12, ¿verdad? Como algo vigente. ¿Cuál es la explicación si son dones personas, Efesios 4:11, en relación a los dones, 1 Corintios 12? Sí, gracias. No. Nomás para dejar bien claro, yo ya lo mencioné en el otro video donde hablé de los dones. Yo creo que los apóstoles fueron dones que Cristo dio a la iglesia y fueron 12, nada más. Los 12 apóstoles, y es mi convicción que Judas fue reemplazado por Pablo, ¿ok? Y cuando se habla en la Biblia que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, sus 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles, a mí me deja muy claro que ellos como 12 apóstoles gozan de un estatus único y no veo ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de los apóstoles nombrando nuevos apóstoles a medida que ellos iban expandiendo su ministerio o acercándose al fin de sus vidas. Nunca ninguno de los apóstoles nombró otros apóstoles. Ellos quisieron nombrar a Matías y nombraron a Matías por sorteo antes de la venida del Espíritu Santo, pero no vemos a Matías aparecer en ningún lado en el Nuevo Testamento después de ese pasaje. Lo que sí vemos es cómo el Señor levanta a Pablo, a Saulo de Tarso, para ser un apóstol fuera de tiempo, por así decirlo, fuera del tiempo regular en que Jesús reclutó a sus 12 apóstoles. Entonces, no hace mucho yo reflexionaba en eso y sinceramente, hermanos, bueno, ahí en Hechos capítulo 1, del versículo 14 en delante, cuando Pedro está hablando de esas cosas, él dice que era necesario que hubiera visto al Señor Jesús, que hubiera andado con ellos, desde el inicio de su ministerio hasta su resurrección, que hubiera visto al Señor Jesús. Ninguno de los apóstoles modernos cumple eso, hasta donde yo tengo entendido. Ninguno. Y yo no me explico qué cuentas van a dar a Dios estos hombres, y hasta mujeres ahora también hay apóstolas. Yo no me explico qué cuentas le van a dar a Dios estas personas si Cristo no les habló. Yo creo sinceramente que Cristo no les habló. Ahora que si Cristo les habló, pues yo ¿quién soy para cuestionar a Cristo, lo que Él puede hacer o no? Él puede revelársela a quien Él quiera, si Él quiere, ¿no? Pero si estas personas, Cristo no las nombró como apóstoles, y yo creo que no las nombró. Yo no sé con qué cara se van a parar ante el Señor el día del juicio. Por más bien que hayan hecho, según los hombres. Yo no me explico. ¿Qué tal el profeta? Es decir, Hechos 13:1 habla de que había en la reunión profeta. Yo ya dije en el otro video también que exegéticamente hablando, yo no veo una base fuerte para decir contextos que el don de profecía está cerrado, pero yo expliqué las implicaciones teológicas de decir que el don de profecía está vigente. Si nosotros aceptásemos que el don de profecía sigue en vigencia, tendríamos que confesar que definitivamente es un don completamente diferente del que se habla en el Nuevo Testamento. Porque el don de profecía del que se habla en el Nuevo Testamento, que se equipara al del Antiguo Testamento, es un don en donde Dios le habla a la persona, y por tanto lo que Dios le dice a la persona es revelación divina. Y si es revelación divina, es autoritativa y tiene el mismo nivel de autoridad que la Sagrada Escritura, porque no hay diferencia entre la palabra
escrita de Dios que la palabra oral de Dios. Entonces, hoy en día existe una generación de supuestos profetas que dicen que sí son profetas verdaderos, pero que no son profetas del mismo calibre que la revelación escrita de Dios. Pero yo creo que eso compromete la doctrina de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Si las Sagradas Escrituras son la autoridad máxima en asuntos de fe y conducta, y las Sagradas Escrituras, entonces, son suficientes para la vida y para la piedad, entonces, ¿el don de profecía es necesario? ¿Es indispensable? Entonces, ahora, yo ya dejé bien claro, yo no estoy negando de que Dios nos use proféticamente, pero una cosa es decir que Dios nos use proféticamente a decir que yo soy profeta de Dios. Yo distingo entre eso, entre el ministerio profético que Dios puede ejercer de mil maneras y entre el don de profecía y el oficio del profeta. Incluso yo dije, bueno, yo no soy infalible, ni estoy a la cabeza, ni siquiera sé yo la milésima parte de lo que sucede en la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está en todo el planeta y Dios hace su perfecta voluntad sin darle cuentas a nadie. ¿No puede Dios levantar un profeta? Dios puede hacer lo que Él quiere, Él puede hacer que las piedras hablen si quiere, pero no es probable que lo haga. Él puede, pero no es probable que lo haga, porque Él sigue cierto orden que Él mismo estableció. Entonces, si alguien me dice, ok, yo conozco un profeta que cumple los estándares bíblicos, que todo lo que dice proféticamente se cumple al pie de la letra y sigue el modelo de los profetas bíblicos, entonces yo digo que gloria a Dios, simplemente en los 30 y algo de años que llevo yo, todos los que he conocido que dicen profeta y hasta los que me han profetizado han fallado. Y según la misma Biblia, que es dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y cuál es esa? La Sagrada Escritura. Esa Sagrada Escritura que fue revelada proféticamente me dice que si uno dice ser profeta y no se cumple lo que dice, no tengas temor de él, porque es un mentiroso. Eso dice mi Biblia. Entonces, ¿a quién quieren ustedes que yo le haga caso? Para yo darle crédito a cualquier profeta, primero tengo que darle crédito a la Biblia, porque si no, no podría darle crédito al profeta, bíblicamente hablando. Pero ese mismo libro me dice que si el profeta es errático o que si el profeta es inconsistente, o sea, es errático porque a veces profetiza cosas que se cumplen y otras veces no se cumplen. Y es inconsistente porque, por un lado, dice darnos una revelación profética y por otro lado, enseña cosas que contradicen la Biblia, como en Deuteronomio dice que si viera un profeta que se levantare en nombre de Dios y diere su profecía y después dijere que vayamos en pos de dioses que no conociste, entonces no tendrás temor de él, dice. Entonces, fíjense bien. Dos criterios esenciales del profeta bíblico, según yo veo en esos pasajes, es que, uno, las profecías de él se dan en un marco de sana doctrina. Es decir, el profeta no puede predicar falsa enseñanza y reclamar ser profeta de Dios. Y segundo, el profeta, cuando da profecías predictivas, se cumplen al pie de la letra sin margen de error. Entonces, mientras una persona no cumpla con esas dos condiciones, yo no puedo dar crédito que es un profeta auténtico. Esa es mi opinión. Tienen derecho a estar en desacuerdo, pero lo van a tener que sostener bíblicamente. Gustavo. Y Luis, ¿no podría existir voy a nombrarlo así, un ministerio profético o ministerios apostólicos en el sentido de ejercer esas funciones plantando iglesias, ayudando a supervisar esas iglesias sin enseñorearse de ellas, sin hacer denominaciones ni nada, pero sí decir, mira, esta persona trabaja en un ministerio
apostólico, sin llamarse apóstol, simplemente tiene esas características de esas nuevas obras, ese tiene una capacidad increíble de levantar nuevas obras, de poner pastores, etcétera, y se va a otra región, etcétera, está sujeto a una Antioquía, etcétera, 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 pero y ellos mismos no se llaman apóstoles, pero tienen un ministerio así, igual gente con profecía. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué de Agabo? Es ese profeta que le profetiza a Pablo, ¿sabes qué? Si te vas a Jerusalén, te va a pasar esto. Y dice, no importa, yo tengo que ir a Jerusalén. Está bien, yo nada más te digo y pues tal cual, ¿no? Y dice la Biblia, bueno, en Hechos, que era un profeta, Agabo, ¿no? Bueno, la primera es la que más me interesa. Es Sí, pregunta. Gustavo. Muy bien. Ok. Voy a dejar que las evidencias respondan. Las evidencias bíblicas y las evidencias históricas. Voy a ver primero si entendí tu pregunta. La pregunta fue, si no hay apóstoles o profetas, ¿sería legítimo reconocer ministerios apostólicos y proféticos? ¿Entendí bien? Sí, A la luz de las o sea, evidencias. sí, o sea, a la luz de la multiforme gracia de Dios y de los dones, ¿verdad? Ok, Si ahí te una va. persona está plantando nuevas congregaciones, les llamamos misioneros, pero ¿no pueden ser ministerios apostólicos? Ok, ahí te va. Mi respuesta. Cuando los apóstoles escribieron los escritos del Nuevo Testamento, cada vez que podían, procuraban recordarle a ellos que eran apóstoles, o solamente cuando era indispensable les recordaban que eran apóstoles. ¿Qué sabes tú? Solamente cuando era indispensable, ¿verdad? Cada vez que ellos podían, ¿qué promovían? ¿Que eran apóstoles o que eran esclavos de Cristo? Por supuesto. O sea, yo estoy hablando de que ellos mismos no se autollaman ministerios apostólicos. Ok, entonces Sino yo te pregunto, imagínate que esa pregunta se la pudiéramos hacer hoy al apóstol Pablo o a Pedro, si estuvieran ellos aquí. ¿Ustedes creen que es recomendable, hermanos, que llamemos como ministerios apostólicos a estas personas esto y aquello? ¿Tú qué crees que ellos dirían? ¿De veras tú crees que ellos alentarían que usemos este tipo de terminología? ¿O que mejor los llamemos hermanos, ancianos, servidores de Cristo? O sea, ponte en el lugar de el espíritu que ellos estaban tratando de legar a los cristianos a través de sus escritos. No, yo creo que no, Gustavo. Porque la carne no ayuda. Ahora te voy a dar un ejemplo histórico. Un ejemplo histórico. Ya tenemos un ejemplo histórico de eso y vemos a dónde puede llegar. Se llama catolicismo romano. ¿Quieres un apóstol? Allí está. Y ve a dónde pueden llegar las cosas. El resurgimiento de este supuesto mover apostólico que viene apenas de 2-3 décadas atrás. El movimiento, lo que llamaba Peter Wagner y sus compañeros, la nueva reforma apostólica. Esto no existió en la iglesia verdadera en los siglos anteriores y salió adelante. Entonces, si de veras existen ministerios apostólicos, pues la iglesia se los perdió por 1950 años y no hubo necesidad de que los llamaran. El cristianismo nunca se detuvo. Segundo, el registro bíblico no apunta en esa dirección, sino en dirección contraria, en proyectar un cristianismo de servicio, de humildad, de modestia. ¿Me entiendes? Y tercero, por más que tú me digas, es que hay que llamar los ministerios apostólicos, eso no suena bien, Gustavo. Eso suena a grandeza, no suena a humildad. Ahora, ¿por qué? Si yo sé que los 12 apóstoles son los apóstoles, ¿por qué quisiera correr el riesgo, yo, Luis Floriano, de que alguien me dijera que yo tengo un ministerio apostólico bien tremendo? Sabiendo que no, yo no soy apóstol, ni quiero que me digan apóstol. Yo, en mi juicio cabal, si Dios levanta, mira, yo hablé con un hermano hace poco acerca de un pastor
no voy a decir su nombre porque ya lo conocen algunos, ya está con el Señor, pero este pastor nunca se llamó apóstol, pero él inició un movimiento que terminó plantando más de 1000 iglesias, iglesias de corte pentecostal carismático que se llaman Centros de Fe, Esperanza y Amor, y empezó en Colombia todo eso. Entonces muchos lo miraban a él como un apóstol, pero él nunca, él se resistió a que siguieran esa línea con él, ¿me entiendes? Hermanos, es que sí hay personas que tienen esos dones, es decir, dones de plantar iglesias y de multiplicar líderes, pero yo no veo ni un precedente bíblico que ellos deban aspirar o pretender llamarse apóstoles, no, sinceramente. Y profetas, pues, ahora eso de Agabo es cierto, pero eso no significa que la profecía de Dios falló, simplemente lo contrario, que se cumplió. No hay que confundir la profecía con la aplicación de la profecía. Agabo le dice a Pablo, esto harán con el varón que el dueño de este cinturón. Y las hijas de Agabo, que también eran, no, las hijas de Felipe también eran profetisas. Entonces, pero el mismo Pablo había recibido una revelación del Señor que tenía que padecer mucho e ir a Jerusalén, ¿sí o no? Entonces, ¿se contradice Dios? No. Yo nada más te pregunté cómo debemos nombrar entonces a Agabo. ¿Es o no es un profeta? Sí. Bueno, pues no sé cómo lo llama el texto, ¿verdad? Lo llama un profeta, que bajó y dijo, Sí, ¿no? pero como dijimos, acuérdense que en ese periodo, digamos que el proceso del completamiento del canon estaba todavía en desarrollo. Cuando los apóstoles faltaron, no dejaron apóstoles, dejaron escritos. Y los escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo, según nuestra teología. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿El escrito inspirado o el profeta? De los profetas no dice que fueron inspirados, aunque nuestra Biblia Reina Valera 60, en segunda de Pedro 1, dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. El término griego que usa no es inspirado, es llevado. Yo ya expliqué eso en otro pasaje. Pero los profetas no fueron inspirados. La escritura es la inspirada. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir, y no todo lo que ellos escribieron fue inspirado, sino lo que conservamos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos no eran inspirados. Por eso a mí no me gusta, especialmente en círculos artísticos, que los músicos y los músicos cristianos dicen, no, quiero compartir un canto que me inspiró el Señor. Nosotros teníamos un músico así en nuestra iglesia, y yo trataba de enseñarle, mira, la doctrina de la inspiración se limita a las sagradas escrituras. Entonces, yo lo entiendo, no te preocupes, porque yo sé que no es lo mismo la inspiración musical que la inspiración teológicamente hablando, pero tienes que darte cuenta que cuando tú hablas en la iglesia de que esto te lo inspiró el Señor, suena a revelación profética, no suena a inspiración musical en la terminología musical. Nada más hay que tener esa consideración, porque hay músicos que sí creen que una canción se la dio el Señor proféticamente. Entonces, si Dios le da una canción proféticamente a un músico, entonces esa canción es inspirada por Dios. Esa canción debería ser considerada como uno de los salmos. Y muchos músicos así la consideran. Así la consideran. Pero no creo que es así. Nosotros tuvimos un músico en nuestra iglesia que Dios le había dado el don de componer música, canciones. No componía música porque no sabía música, ni tocaba ningún instrumento, pero Dios le dio la capacidad de componer canciones muy bonitas, sencillas y muy bonitas. Y nosotros le pusimos le pusimos acompañamiento en música los músicos de nuestra iglesia a muchas de esas canciones. Pero un día él se enojó. Porque no cumplimos sus expectativas y se retiró de la iglesia. Y por más que tratamos de razonar bíblicamente con él, él decidió no quedarse y se fue. Y está bien, se fue. El asunto es que el día que él se fue, todas esas canciones que él dijo que el Señor le daba, que el Señor había dado,
Él nos dijo, nomás yo le voy a pedir que no vuelvan a usar ninguna de mis canciones, que me devuelvan mis canciones y que destruyan todas las copias de la música y de la letra que yo les di, porque esas no son de ustedes. Y está bien, le dije, no te preocupes, no hay problema. Tenemos suficiente música como para distraernos en ese asunto. Y honramos su palabra. Yo borré y destruí todas las copias y él se fue con su música y no sé qué hace con eso, si las usa o no. Pero como les puedo demostrar entonces con ese ejemplo, no se ve consistencia a veces en ese tipo de concepciones de la revelación y de las inspiraciones de Dios con los hechos reales. En fin, así yo termino de expresar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con los movimientos apostólicos ni proféticos, pero estoy completamente consciente de que sin necesidad de alardes, Dios obra proféticamente todo el tiempo que Él quiere, todo el tiempo que Él quiere, sin necesidad que nosotros estemos reclamando crédito por eso. Creo que una de las palabras claves de la Escritura es que estamos edificados sobre el fundamento, ¿verdad? De apóstoles y profetas. Y el fundamento siempre es la parte que queda abajo, ¿verdad? Exactamente. Que no se ve, pero que da solidez a la construcción, ¿verdad? Y esa es la clave, ¿no? De esa escritura. Y yo creo que lo que ahí se refiere es a los apóstoles y los profetas de la Biblia, que establecieron el fundamento sobre el cual toda la iglesia ahora sigue creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Querías agregar algo, Jesse? ¿O contradecir algo? Sí, solamente quería decir, ¿verdad? Que tal vez la mejor manera de acercarnos a todo esto es la implicación de títulos, la implicación de dar a grupos específicos un crédito, incluyendo cuando nos llamamos el pastor principal, el fundador de la iglesia, el director el presidente corremos con el peligro, ¿verdad?, de que nos estamos separando de ser esclavos, de ser siervos, de ser uno con los demás en el cuerpo de Cristo, y estamos promoviendo a los oídos de aquel que viene entrando, ¿verdad?, la posibilidad de ser promovido, no de servicio. Ahora es nuestra responsabilidad, agregando lo que dices tú, ayudarle a la gente a poner los pies en la tierra, ¿eh? Digamos que vamos a usar un escenario. Digamos que Julián me invita, o Julián y Santiago me invitan a la iglesia Torrefuerte y llego allá y luego ellos cometen la indiscreción de salir con que y ahora viene nuestro hermano y luego empiezan a decir muchas cosas elogiosas. Así que no, el pastor que hasta sabe inglés, ya dice hello, no hombre, y dicen cosas así. Ah, ok. Entonces, si ellos ya empezaron así con el pie izquierdo, mi introducción, digo yo, charros. Entonces, yo ya me doy cuenta, entonces es mi responsabilidad pasar allí adelante y decir, gracias por las palabras, hermano, pero la verdad es que yo soy uno de ustedes, somos todos aquí, hermanos, siervos de Cristo, hoy me toca a mí el privilegio y los dones que el Señor me concedió, pero recuerden quiénes somos aquí nosotros, nada de confusión. O sea, a mí me toca hacer eso. Ahora lo voy a transferir a una realidad más probable. Yo no soy nadie, hermanos. Hace poquito alguien me escribió algo ahí en YouTube, un comentario, y me dijo que le gustan mis enseñanzas y lo que más le gusta de mí es que nadie me conoce. O sea que, o algo así, que no soy popular o lo que sea. Y yo dije, bueno, no sé qué querrá haber dicho con eso, pero ¿qué de la gente que sí es famosa, hermanos? Les voy a dar un ejemplo. Y voy a decir estos nombres porque son nombres conocidos de todos, no porque yo les tenga envidia o coraje, ¿no? Al contrario, cuánto yo anhelara que estos hermanos regresaran al orden en estos excesos que se han concedido. Pero digamos que viene Marcos Witt a dar un concierto, Jesús Adrián Romero por acá. Entonces, obviamente, ellos van a estar resguardados, ¿verdad? Los van a cuidar mucho
y luego van a dar su concierto y ahora con ustedes y los presentan y sale y todo el mundo los aclama, ¿no? Porque si ellos ya saben que hay gente que pierde la perspectiva en el cuerpo de Cristo, ¿por qué no se adelantan a ese peligro ellos y hacen anuncios tipo, hermanos, mi nombre es Marcos Witt o mi nombre es Jesús Adrián Romero, voy a estar ahí en la ciudad de Tijuana el próximo mes y solo les recuerdo, yo soy un cristiano como todos los demás, es susceptible a las tentaciones igual que todos los demás, así que por favor, cuando yo esté allá, no se confundan, hermano, estarse peleando por conseguir un autógrafo no, no, hermanos, no, acuérdense que esto se trata de Cristo y se trata de que lo adoremos y que demos gloria. Si quieren traemos amigos para que les hablemos de Cristo, del Evangelio, y los pies sobre la tierra. Yo soy uno de los demás, yo soy uno más de todos usando los dones en la medida que se me dio. Así que cuidado con las idolatrías. Nunca los oyes decir nada de eso. Nunca. Pues claro, ¿cómo lo van a decir? ¿Saben por qué no puedes decir eso? Porque cobras. Y porque permites que los que organizan los eventos pongan tarifas de VIP entre más cerquitas de ti o más lejos de ti. Ese es el problema. Una vez que tú metes el dinero en este asunto, ya no puedes tú, no puedes. Por eso, ellos tienen que aguantarse las críticas que les hacemos. No, pero es que nosotros rentamos lugares que son muy costosos y pagamos salarios a los músicos que tienen familia. Yo entiendo todo eso, yo entiendo. Ese es el problema que ustedes tienen que enfrentar a la hora de seguir alimentando el monstruo de la industria de la música y de la multimedia cristiana. Pero, bueno, ¿que los edificios de las iglesias no se construyeron con las ofrendas de los santos? Y no hay iglesias que tienen capacidades multitudinarias, no hay iglesias casi en cada ciudad donde caben 1,000 o 2,000 personas. Sí, pero no caben 10,000 o 50,000 como en la Plaza de Toros o como en el estadio. Bueno, ¿hasta dónde vas a seguir alimentando el monstruo, comprometiendo tu testimonio y contribuyendo al desorden y a la idolatría dentro del cuerpo de Cristo? Así que, ¿no te gusta la música de ellos, Luis? Claro que sí me gusta su música. Es muy bonita, pero no la oigo. Yo ya no la oigo. Y yo no quiero consentir con ese fenómeno. Y si mis hermanos, ¿y qué? ¿En tu iglesia no la oyen, no la cantan? Yo no soy policía de los hermanos de mi iglesia. Ellos son libres de oír la música que elijan, pero en nuestra iglesia no cantamos su música porque yo no quiero seguir consintiendo con ese fenómeno. Y ese es solo un ejemplo porque ellos son músicos, pero también sucede entre predicadores y entre pastores. Entonces, si estamos viendo que la gente nos está desproporcionando, ¿por qué yo mismo, siendo líder, si yo entiendo las cosas, yo simplemente paso y digo, gracias hermanos, pero no se confundan, aquí todos somos esclavos de Cristo. El que no está dispuesto a ser esclavo de Cristo no ha entendido, así que ni me vengan a mí con adulaciones, porque eso, en lugar de alegrarme, me entristece de ver que ustedes me adulan, pero no le rinden su vida a Cristo. Entonces, mejor respondan a Cristo y yo voy a estar más feliz y todos terminamos contentos. Pero pues tú no oyes eso debería de ser. Yo creo que eso es lo que vemos en el espíritu de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso no me invitan. No, bueno, algunos sí me invitan de ustedes. Ok, bueno, así contesto a las preguntas, Pastor Jesse. No sé si hay algún otro comentario. O no. Además, no me invitan porque no canto bien, ni soy el mejor predicador, ni tengo yo comezón porque me inviten. Yo tengo una iglesia a quien sirvo y con eso tengo más que suficiente trabajo y alegría para servir al Señor. ¿Ok? Gustavo. Tuve la amarga experiencia de escuchar a los organizadores y al comité de representantes de cierto hermano, ¿verdad? Y cuando vi estas anomalías y lo que dijo y la actitud tan carnal, me sacó de onda y pues lo que hice es hablar con el que venía, ¿verdad? A ministrar y le hice ver y este cuate dijo, wow, gracias Gustavo, yo no sabía que estaba pasando esto. Inmediatamente, ese mismo día o al día siguiente, los despidió. Pidió perdón, los despidió
Y bueno, en ese entonces este hermano estaba en esa humildad, pero me di cuenta que a veces no era tanto ciertos hermanos en ese entonces, ¿verdad? Hace muchos años, sino a los que él le había encomendado, los tenía para ese servicio, ¿no? Había un despotismo, una cosa horrible. Y yo, pues la verdad, sí, me tocó cooperar porque llegaron a San José, ¿verdad? Y entonces me tocó cooperar en la organización y cuando veo estas cosas yo hablo bueno, voy a decir el nombre, Marco Barrientos, en ese entonces. Y le digo, Marco, ¿sabes qué? Pasó esto. Dice, wow, qué pena, que inmediatamente los despidió, ¿verdad? A todos. Y dije, wow, qué buena onda, o sea, qué bien. Ya después, ya no puedo decir lo mismo de Marcos, ya después entró en el mismo rollo, ¿no? Aunque es de los menos, digamos, de los más, de los menos metalizados, ¿verdad? Gracias a Dios, de los menos metalizados. Pero y ha conservado mucha humildad todavía él. Sin embargo, pues está en la misma industria, ¿no? En la misma industria, ¿no? Yo ya no voy a esos conciertos, pero comento esto porque no solamente debemos ser responsables con nosotros mismos, sino sobre todo con los que nos invitan, los que nos representan. Y ahí está lo que tú dijiste, Luis. O sea, si alguien me invita y está haciendo algo desordenado, yo tengo la responsabilidad de ubicarlo, aunque no me vuelvan a invitar o aunque quede mal la persona que me presentó, claro, con mucho amor y mucho respeto y sabiduría, pero sí ubicarlos inmediatamente, porque si no, y uno siente la carne, uno siente al diablo diciéndote, órale, mira nada más qué bueno eres, ¿no? Híjole. Y me gusta cuando un ministerio termina predicando el evangelio. O sea, si vas a hacer un concierto, ¿verdad? Pues ya de perdida predica el evangelio al final, o sea, habla del evangelio, ¿verdad? Y bueno, es una tristeza cómo se está moviendo esto. Y apoyo lo mismo que Luis, yo no promuevo ya más esa música, ¿verdad? Claro, hay ciertas alabanzas que no pasan de moda, ¿verdad? Y fueron dadas, y son una bendición, ¿verdad? Y pues las respetamos si teológicamente están bien, ¿verdad? Pero de todos modos, no voy a cooperar con eso. Nunca voy a cooperar con eso. Sí, muchos de esos hombres, yo he hablado con algunos de ellos en persona, son accesibles, se puede hablar con ellos y suenan humildes cuando hablan con uno. El asunto no es pues solamente eso, el asunto es por qué callan a veces ante ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué callan? ¿Por qué consienten? Pero bueno, no nos vamos a distraer porque no, el tema no es de la música, sino es del servicio y la vocación de la iglesia, pero eso es un ejemplo que usamos y gracias por esos comentarios, hermanos. Bueno, ahí queda el reto, ¿no? Queda el reto de movilizar nuestra iglesia en la dirección correcta. Bueno, en la próxima de esta serie hablaremos del tema de la membresía, un tema muy controversial también, pero creo que es importante definir conceptos y clarificar ideas. Entonces lo vamos a dejar para la próxima y ahí nosotros nos vemos. Aquí vamos a terminar nuestra clase de hoy.